como a expensas del deseo voraz de la madre. Entonces, el deseo voraz de la madre del personaje en la vida real, él cuidaba de la madre. No se sabe que haya tenido una infancia muy infeliz. De hecho, yo entré en lo que es la biografía del hombre de Armin Meiwes y no habla de que hubiera tenido una infancia muy infeliz o muy traumática. Entonces, aquí también creo que es interesante porque lo que la chica en la película se va a encontrar en la ficción es como que sí, efectivamente tenía una situación infantil y traumática. Ella como que quiere encontrar la causa del asesinato, que es la obsesión de ella, como ¿por qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? Un poco por ahí quisiera ver qué piensas tú, Facundo. Bien, por el lado de la madre de Armin Meiwes, hay que decir que se ve abandonada, tiene varias fallas en su matrimonio, si no me equivoco son 4, por 50 años, la abandona a su último marido, el padre de Armin, y Armin Meiwes queda cuidándola, ¿no es cierto? Esta mujer vive en una mansión junto solamente con Armin, la mansión tiene 36 habitaciones, ella se recluye ahí, prácticamente no sale, y se visten con ropas prácticamente medievales y ordenan las habitaciones constantemente para que estén todas perfectas, lo tiene prácticamente como no como un sirviente al hijo, si se quiere. Es una madre muy absorbente, extremadamente absorbente. Esto está en una entrevista que se puede ver en YouTube. Ya les digo el nombre, la entrevista se llama Entrevista con Armin Meiwes, justamente el caníbal de Rotemburgo. Fíjate, un paréntesis, a mí ahí me recuerda mucho a Norman Bates, el de Psicosis. Claro. ¿Verdad? Sí, totalmente. Ahí estoy tratando de pasar el link de... no encuentro el chat acá. Ahí les acabo de pasar al chat la entrevista que le hacen en la cárcel a Armin Meiwes, que es bastante interesante. De ahí justamente saqué estos datos que dicen sobre la madre, y también lo que dice, ¿cómo se llama este hombre? Klaus Michael Bayer, que lo relaciona con un tipo específico de fetiche, y eso descoloca un poco en lo que uno viene viendo en la película de esquizofrenia, si se quiere, de esta estructura psicótica, y que de repente el presidente del Instituto de Sexología del Hospital Charité de Berlín dice: eligió una forma especializada de fetiche. El deseo de vinculación y bienestar se alcanza a través del contacto con el fetiche, y en el caso de Armin, el fetiche es la carne masculina, la carne de alguien que conoce y quiere, que voluntariamente quiere ser comida por él. Así que eso me creó una duda bastante grande, pero también es cierto que, bueno, la psiquis humana es súper compleja, y si bien nosotros tratamos de dividir entre neurosis y psicosis y perversiones, luego, bueno, más adelante veremos que no hay estructuras completamente fijas. Y lo otro que decías de Katie, me quedé pensando que ese personaje, si bien lo introduce el director, y es un personaje ficcional, también es cierto que el caso es tan conocido en este momento, y que sucedió en 2001, fue un caso muy conocido, este hombre está vivo, entonces me parece que es un personaje que debe representar a muchos estudiantes de psicología criminal, porque muchos elegirán este caso. De hecho, hay una parte donde ella va a la escuela donde él iba, y entiende que no debe estar ahí, no hace preguntas a la escuela, simplemente ve el lugar y se va porque sabe que se está metiendo en un terreno escabroso, digamos, que la sociedad un poco oculta a los que están cerca. También va a su pueblo, habla con una vecina que le dice que Armin Meiwes
Oliver en la película, era un chico común que le cortaba el césped de la casa, que nunca vio nada raro. Eh, Me parece que si tenemos que hablar de Katie, podemos hablar en todo caso de lo ominoso dentro de las neurosis, el por qué elige este caso, si es inocente o no esta elección. Un dato más para cerrar esta idea de Katie. Durante el juicio que se hizo, en la película muestran que Katie ve todo el video, ¿no? Se queda mirándolo y demás, y partes de eso muestran en la película. Pero el video es tan fuerte que dura 4 horas y durante el juicio el jurado solamente soportó 19 minutos de ese video, nada más. Así que si tenemos que hablar de Katie, me parece que, como vos decías, es una persona que viene con otros traumas psicológicos mucho anteriores a tomar este caso para una tesis. Y este caso es algo que, una gota que rebalsa el vaso, por así decirlo. Magnífico, Facundo, magnífico. Fíjate que estaba yo pensando lo que comentas sobre lo del fetiche. No sé si se acuerdan ustedes que tenemos un texto maravilloso de nuestra querida colega Gorana Bulat-Manenti, en donde precisamente habla de la perversión como mecanismo de defensa ante la psicosis. Entonces, los psicóticos, estructura psicótica, digamos así, en un momento determinado pueden utilizar como mecanismo de defensa contra desencadenar la psicosis algo del orden del campo de la perversión. En este caso, lo que Facundo está comentando como el fetiche. Hay un término de un médico llamado Kestenberg, médico psicoanalista, que él acuñó un término que se llama psicosis fría. En ese término, él habla de los esquizofrénicos que utilizan fetiches. Entonces, vamos allí a observar que hay ciertos psicóticos catalogados como esquizofrénicos que utilizan el fetiche como un mecanismo de defensa para no caer en el desencadenamiento de la psicosis, que sería entrar directamente en el delirio. Entonces es posible que en este caso particular tengamos precisamente lo que comentaba Facundo, el hecho de coger la carne humana como fetiche para evitar el desencadenamiento de la psicosis. Bueno, pues vamos a dar paso a ver si alguien se anima a comentar un poco de este tema tan interesante, si vieron la película. Adelante, querido Daniel, qué gusto verte, muy feliz año. Hola a todos, feliz año, que me da mucha alegría volver a habernos reunido todos aquí. Híjole, la verdad es que me da mucha emoción. Es la primera, como decía Cristina, la primera vez que nos estamos viendo aquí ahorita en Zoom de este año, y creo que estamos empezando de una maravillosa manera con la tertulia de Facu. Fíjense que a mí ahorita cuando estamos discutiendo toda esta parte de la parte de canibalismo, la parte de los fetiches, se me vino mucho esto de esta relación de madre e hijo, que como decía Cristina, ¿no? Me recuerda mucho a mí la de psicosis, y que sabemos de antemano que la parte de la relación madre e hijo es muy importante en el desarrollo pues del ser humano. Si hay como algún tipo de desviación, como en esta parte del desarrollo, cuando ellos están pequeños, tienden el ser humano tiende a tener como estas pues no sé cómo llamarlo, desviaciones, no lo sé, en cuanto al desarrollo de la persona, ¿no? Y creo que también tiene mucho que ver con esta parte de que pierde el sentido de la realidad, ¿no? ¿Cuál es el sentido de lo que se debe y no se debe de hacer, que está marcado por la sociedad, ¿no?
justamente creo que hablar de esta parte de matar, pasar al acto e ir todavía un poquito más allá en cuanto a la parte de comer a las personas, creo que es un tema muy interesante. Creo que nos podría dar mucho de qué hablar esta parte de la relación madre-hijo, que como les digo, no está como muy explotada, pero creo que tiene una razón de por qué está muy explotada en cuanto al cine, ¿no? Por ejemplo, ahorita estaba checando rápido la agenda como tal de cuáles son las películas que vamos a abordar en este ciclo. Ayer vi una, yo no sé si la han visto, que se llama The Good Nurse, en español se llama El Ángel y la Muerte o algo así, que habla de un hombre que entra a trabajar en un hospital, empiezan a pedir referencias sobre él y su compañera se da cuenta que cada vez que piden referencias en los otros hospitales que ha trabajado, lo niegan, ¿no? Se va desarrollando esta historia y tiene mucho que ver, no la voy a spoilear, ojalá la puedan ver, está en Netflix, tiene mucho que ver con esta parte de matar, del pasaje al acto asesino a partir de alguna relación con una mujer, y que muchas veces, bueno, yo veía esto, por eso me veía mucho a la mente, también por ejemplo el caso de Psicosis, y el caso del caníbal, esta parte de que en qué momento el ser humano pierde la realidad, ¿no? O sea, en qué momento hablar de matar, pues es complicado, ¿no? El pasaje al acto asesino que de tantas veces hemos hablado, pero ir y comer carne humana, creo que tiene mucho que ver esta misma parte, ¿no? Como de la deshumanización o de perder el sentido de la realidad que se está hablando. Entonces, no sé si es una pregunta o es como nada más un comentario como hacia dónde podríamos como enfocarnos en esta parte. Mi comentario es ese. Muchísimas gracias, querido Daniel. Sí, y fíjense cómo tenemos esta otra película, la del Imperio de los Sentidos, en donde vamos a tener también al final un acto de delirio en donde ella le va a cortar el pene al amante. Y aquí tenemos también eso, tenemos la amputación del pene de una manera voluntaria porque la víctima lo pide y los dos se lo comen. Entonces yo hablaba un poco en la inauguración, como ritual que pondríamos nosotros un poco tratar como de cuestionárnoslo a nivel de las tribus, por ejemplo los aztecas, recuerden ustedes, los incas también, cómo en el momento en el que los guerreros iban a una batalla, en muchas ocasiones traían el cadáver del enemigo y se lo comían en un ritual. Entonces veíamos las mesas con los cadáveres para ser comidos por los guerreros más importantes, los que habían ganado la batalla, en un plan, digamos, de ingerir, introyectar al otro. Y yo hacía el vínculo con la religión católica, en donde estamos comulgando. Y eso metafóricamente es comerte el cuerpo y beberte la sangre de ese otro que es una deidad y te lo vas a introyectar. Entonces, en el canibalismo, en el comer, hay algo del orden del amor. Eso es algo importante que creo que tenemos que ver, porque en esta película en especial, el amor está presente. Facundo lo comenta cuando habla de este hombre en la cárcel, no como un asesino peligroso. No se cree que va a volver a asesinar. De hecho, no vuelve a asesinar este hombre porque está allí como esperando a ver si el otro quiere. Hay algo como del orden de lo voluntario, de que el otro sea voluntario a este acto. Creo que Carlos Martínez quería también comentar algo. Adelante, querido Carlos.
Hola, buenos días, ¿sí me escuchan? Perdón, hola, hola. Sí, se te escucha muy bien. Perdón, es que tenía problemas aquí con el micrófono. Bueno, primero que nada, me da mucho gusto verlos otra vez, poderlos acompañar. Muchas felicidades, Facundo, por la película que elegiste. La verdad, sinceramente, no la he visto y no estoy tan bien documentado. Así que lo que tengo es un par de preguntas. Entiendo que Simon es el personaje que es homosexual, entendí creo que eso, y la madre es suicida, ¿no? O sea, la madre creo que el pasaje al suicidio se da a través de que se entera, o no sé, las circunstancias sobre que el hijo es gay, ¿no? Ah, perfecto. Entonces, me parece muy interesante esta triada sobre la que quisiera, si me pueden ampliar un poquito más, de la posición del hijo gay, la madre suicida y esta parte de Simon que es de querer que le arranquen el pene con los dientes. Es así, ¿no? Entonces, ahí el deseo lo entiendo así como un deseo de castración en Simon, porque estamos hablando un poco sobre el caníbal, ¿no? Sobre el que come, pero mi pregunta es un poco sobre el que quiere ser comido. Entonces ahí no sé qué lectura tienen para hacer acerca de este deseo de castración, que como dice Cristina, que en la psicosis la metáfora no tiene lugar, ¿no? Entonces creo que ahí este deseo de ser castrado es un poquito más llevado a lo real, a lo real del cuerpo, de querer que le arranquen el pene con los dientes a alguien más. Y creo que es eso, un poquito esa es una pregunta, tenía un par más, pero se me acaban de olvidar, pero no sé si tienes algo que comentar acerca de eso. O sea, esta triada de Simon como el gay, la madre suicida y este deseo de que le arranquen esta parte. Carlos, ¿cómo estás? La verdad, yo estoy buscando información sobre Brandes, la persona real, y no hay prácticamente información sino relacionada con Maeve solamente como víctima. Te puedo decir que en la película hay una escena donde la madre lo ve con un amigo, un primo, algo por el estilo, no recuerdo bien la relación con el otro muchacho cuando él es chico, ve una escena homosexual, pero no de sexo, sino parece como que fuera un beso o algo por el estilo. A partir de eso, pero no a consecuencia de eso, al menos no lo dice explícitamente que sea consecuencia de eso, la madre cae en una depresión y luego se suicida. De hecho, durante ese periodo se lo ve a Simon, que es Brandes en la película, a Simon se lo ve como decaído y piensa que es culpable y el padre le dice que la mamá solamente está un poco enferma y demás. Sin embargo, no hay mucha protección y el chico queda con esa culpa de que lo que le está pasando a la madre es por lo que vio, por culpa de él, por lo que él hizo. Así que tiene su razón de ser esto de que Brandes quiera ser castigado de alguna forma porque se sienta culpable. Y lo que yo decía en el texto, por otro lado, también es esto de que hay cierta transferencia de una angustia muy grande, una angustia atroz. De hecho, sabemos que la angustia no es un síntoma, es cuando todos los síntomas fallan es lo que sucede. Y entonces por eso lo pensaba como una transferencia, así como el deseo voraz de la madre, que en un psicótico es literal al deseo voraz o caníbal de Oliver, este deseo suicida, si se quiere, de la madre de Brandes, Simon, hacia Simon en ese caso. Y de hecho, respecto de Brandes, pensaba si la posición esta de querer ser comido habilita una cierta desmentida en Mavis, ¿no es cierto? Que sabemos que es el mecanismo que posibilita las perversiones. O si es la desmentida, es parte de esta necesidad que tiene Mavis de que su víctima quiera ser comida. O sea, esto es como pensar en el huevo y la gallina, pero el problema es que no tenemos realmente datos sobre Brandes, porque tanto en la película muestran solamente esta mención que hacen respecto a la relación con la madre, y la realidad sobre Brandes, la verdad es que no encontré casi información fuera de la relación que tuvo con Maeve.
Sí, de hecho, sí, era esa parte, lo interesante que se me hacía, a dónde apunta realmente la culpa en Simon, ¿no? Como que en un campo yoico hablamos de eso, ¿no? Se siente culpable porque supongo que en este contexto se culpa a sí mismo a través de su homosexualidad, perdón, que la madre se suicide, ¿no? Pero realmente, ¿qué es lo que subyace o qué es lo que puede permanecer latente en esta culpa y este deseo de que pues que le arranquen esto con los dientes, ¿no? Es un poquito la cuestión a no sé qué se les ocurre a ustedes. Yo creo que lo único que se muestra en la película es una relación directa, digamos. Mi madre se suicida porque yo soy homosexual y por lo tanto la expresión homosexual va a ser el pene y deseo que sea arrancado. Pero no solamente eso, porque no es... en la película que presenté anteriormente, que era El Imperio de los Sentidos, hay un caso muy parecido, es un suicidio voluntario. El hombre le dice, la próxima vez no pares, ella lo termina matando y luego le arranca el pene. Pero en este caso hay una necesidad imperial, de que el pene sea arrancado antes. Y luego sí morir, pero morir no es muy importante. Entonces me parece que es una forma de expiación de la culpa. Por eso pensaba en una transferencia respecto del resto de la situación de querer morir. Una cosa es querer cortarse el pene, que es algo que podemos ver también en muchos casos de personas transexuales que no se le habilita una operación, ese grado de desesperación respecto de tener el pene y no desearlo, o que produzca asco, o que produzca rechazo. En este caso me parece que lo único que se puede ver en la película, que no tengo datos en la realidad, es la culpa respecto de lo que le pasa a la madre. Sí, a mí me parece muy interesante porque es un vínculo directo lo del suicidio de la madre y la problemática del hijo ante eso. ¿Qué lugar tiene entonces el padre? El muchacho es como el de Psicosis que decíamos nosotros, un chico que vive en una casa grande, con muchas habitaciones, la madre encerrada allí en una de las habitaciones, 36, decía Facundo, habitaciones en la casa. Sabemos que lo que tiene que ver con el órgano, desde el psicoanálisis, lo podemos vincular con la cuestión de la castración. Entonces, tener o no tener, ser o no ser, es algo que va a tener que ver con el género, con la posición. Entonces, desde Lacan, en las fórmulas de la sexuación del seminario 20, sabemos que el sujeto puede devenir posición masculina cuando accede a tenerlo, a tener en el orden del faro. El sujeto va a devenir posición femenina cuando accede más bien al orden del ser, no del tener. Entonces, tener el pene como órgano o no tenerlo implica algo que nos va a orientar en relación a la castración, pero también nos va a orientar en relación a los conceptos de la envidia del pene, el penisneio en las mujeres, hay una envidia de ese pene. Podemos decir, la madre en posición femenina, el hijo es el falo de la madre. Estos chicos lo que hicieron fue comerse el pene. Entonces hay una mutilación del pene y luego una introyección del pene. ¿Por qué? ¿Qué es lo que podemos pensar? Facundo nos dice, como la madre se suicida, entonces algo del orden de la culpabilidad. ¿Y habría algo más? ¿Habría algo en donde quizá se pide o se demanda
con esa ingesta, con esa introyección de lo que sería el órgano masculino, algo como de un llamado a ese padre que lo vemos vacío. ¿Dónde está el padre del alemán? ¿Dónde está inscrito el padre? ¿Qué se sabe del padre? Yo creo que este es algo que es importante visualizar porque a nivel, digamos, de la biografía, no es que se toque mucho al padre. ¿Qué fue del padre? De lo que se sabe del padre solamente que fue el cuarto matrimonio de la madre. En el caso de Mace, es el cuarto matrimonio de la madre y lo abandona cuando él es chico. Él solamente tenía hermanos mayores que lo trataron muy bien y por eso Mace crea este amigo imaginario que lo considera y lo quiere como un hermano menor y quiere amarlo como sus hermanos mayores lo amaron a él. Ahora, en lo que se refiere a dónde está el padre, si vamos a lo básico de la psicosis, es este hecho de que no hay metáfora paterna, ¿no? Yo creo que, o sea, como pregunta, ¿considera Mace que lo puede todo? O sea, hablamos de que la herencia del padre es la castración, lo cual significa que el hijo no lo puede todo, pero puede vivir con eso. Ahora, al no existir esta castración de alguna forma, al no regir no haber una metáfora paterna, esto significa que el hijo no puede vivir con esa falta. O sea, no lo puede todo y no puede con esa falta de no poderlo todo. Creo que esto se hace un poco evidente al momento en que Mace va a matar a Brandes y de repente se encuentra con que él desea consumir carne humana, se considera capaz de consumir, de hacer cuerpo a otra persona, pero de repente se encuentra con que no está preparado para el momento del asesinato. ¿Cierto? Que era lo que decía justamente de que cuántos de nosotros, por ejemplo, pues somos consumidores de carne, pero no somos capaces de matar una vaca. ¿No? Ese es el mismo momento. Entonces, a lo que voy con el caso de Mace, de esta ausencia paterna, de esta falta de metáfora paterna, es, no puede vivir con esa falta y necesita completarla. No puede reconocer esa falta, no existe, no puede hacer, claro, no hay metáfora paterna, no hay castración. Eso es lo que yo veo en Mace, esa necesidad de completar, ya sea con otro cuerpo, ya sea con un pene externo. De hecho, en realidad, lo de la obsesión por perder el pene viene más por el lado de Brandes que por el lado de Mace. Mace lo que quiere es consumir a ella. La idea de que te arranquen el pene y compartirlo y todo es de Brandes. Esto en el caso real, de hecho, ¿no? Más allá de la película. Porque la película muestra una parte donde Mace fabrica como de masa a un hombre, le hace un pene, lo corta y se lo come. Pero de esto en la parte real, en la entrevista o los datos que yo encontré, no hay nada de eso. Simplemente el hecho del consumo del cuerpo del otro, completo. Lo quiere todo dentro de sí. De hecho, esto que, como yo titulé el texto, que es desde entonces lo llevo siempre dentro de mí, es lo que dice Mace al abrir la entrevista, justamente. Necesitaba sentirse completo. Y me parece que se trata justamente de esto básico en una estructura psicótica, de tratar de completar algo que no exista metáfora paterna y por lo tanto no poder existir con esa falta. La necesidad sí o sí de completarla, no poder reconocerla, no poder hacer un quiebre a la ética, si se quiere. Y fíjense ahí qué interesante lo que nos cuenta Facundo,
porque según lo que entiendo es que los hermanos son todos varones, los hermanos mayores. Entonces tenemos una familia de puros hombres y el padre abandona el otro hombre. Entonces se va a quedar la madre con este hijo. Todos los demás hermanos se van. Se establece ese vínculo entre la madre y el hijo, pero todos son varones. Entonces, a nivel de lo que sería el órgano, todos tienen pene, excepto la madre. No obstante, para el psicótico la madre está completa. Entonces allí es donde, al no existir la castración, se pone de manifiesto de todas maneras la mutilación. Es como si algo de ese orden completa psíquicamente algo. Es un poco lo que ocurre en lo del imperio de los sentidos, porque allí ella también, con lo que se queda al final, es con ese pene. Se lo queda a ella. Digamos que en la psicosis hay algo que se juega con el pene y con mutilar el pene, porque eso es lo que tenemos tanto en el imperio de los sentidos como en esta historia del caníbal de Rotemburgo. Un poquito es la cuestión que quería plantear entre el que come y el que quiere ser comido, entre el que intenta incorporar para hacerse de un cuerpo y de alguna forma tapar la falta, y entre el que intenta hacerla aparecer. Me parece el que quiere ser comido. Podría dar alguna lectura en la que, por ejemplo, en este sentido, no solo quiere que lo mutilen por culpa, sino un intento de alguna forma de hacer aparecer la falta, tal vez, con esta ausencia de la metáfora paterna. Se me ocurre alguna posible lectura. Me adhiero solo a la película, perdón, porque no tengo más datos, donde bien comentaba Cristina que el hijo aparece o se hace aparecer como el falo de la madre en una especie de captura imaginaria, y esta parte de querer ser o querer arrancarse o querer desaparecerse como falo de la madre tuviera que ver un poco con esta cuestión. No sé, se me ocurre como una posible lectura alterna, en un intento precisamente de hacer aparecer la falta. Y también me recordó mucho, y así leí un poquito la película del Imperio de los Sentidos, que sí la tengo fresca, porque alguien pide ser que le arranquen, vamos a llamarlo el pene, ¿no? El falo, lo que se juega ahí como metáfora de algo más, ¿no? Entonces esa es un poquito la duda entre el que quiere comer, que lo entendemos un poco, ¿no? El que incorpora, el que desea adherir cuestiones de un otro para sí, como un ideal del yo tal vez, y entre el que quiere ser comido. Es un poquito la cuestión que yo planteo como duda. Y que nos abre también, yo creo, la posibilidad de visualizar lo de las operaciones hoy en día, con tantos sujetos que están en ese deseo del cambio de cuerpos. Entonces, esta necesidad como imperiosa, en algunos casos de desesperanza y de desesperación, de querer tener un pene, por ejemplo, y que se les ponga estéticamente, de manera de una cirugía, el implante, ponerlo, o quien lo que desea es que se lo corten. Y entonces estamos allí dentro de lo que sería los transexuales y el cambio de sexo, en donde lo que se va a jugar es poner penes o mutilar penes. Porque fíjense ustedes, no estamos mutilando clítoris. Allí o pones el pene o lo quitas. Eso es lo que tenemos aquí. Y entonces, desde el punto de vista de lo que comentaba Facundo sobre el fetiche, no dejar de lado que en muchas ocasiones el mecanismo de defensa de la psicosis es la perversión.
Y entonces el sujeto se queda en el camino de la perversión, como cogiéndose de allí para no caer en la psicosis. Y entonces recordar un poco qué implica lo de la perversión. Implica la escisión del yo. Vamos a tener una escisión en donde por un lado ya lo sé, ¿qué es lo que ya sabes? Lo de la castración, ya lo sé, pero por el otro lado, en esa escisión, pero hago como si no lo sé. Entonces es el camino de la perversión, la denegación. Y eso es el mecanismo de defensa para no caer en la psicosis. Y en ese sentido yo creo que lo que está diciendo Carlos Martínez sobre la necesidad de alguna manera imperiosa de hacer aparecer la falta implicaría el cogerse de ese fetiche a nivel del campo perverso para no caer en la psicosis. Es un mecanismo de defensa. Yo allí les incito a leer el texto de nuestra colega Gorana Bulat-Manenti, que habla de la perversión como mecanismo de defensa en la psicosis. Ahí Vanina Cortés preguntaba, dice en el chat, yo pensaba qué se quiere incorporar al devorar a otros. Durante la entrevista que le hacen, hay diferentes personas que hablan del caso, policía, abogado, psicólogo, y en un momento dicen, durante la pubertad, hablando de Mace, ¿no es cierto?, que es quien se quiere devorar a otro, durante la pubertad su amigo imaginario se transformó en una fantasía sexual. Así entonces todos sus compañeros pasaron a ocupar el lugar de su hermano menor, de su amigo imaginario, su fantasía sexual. La idea de comer a alguien y que formara parte de él venía de esta necesidad de no estar solo. Y repito el título del texto, desde entonces lo llevo siempre dentro de mí. Es una necesidad de no querer estar solo. De Mace, de chico, no solamente recuerda que su padre lo abandonó y sus hermanos lo abandonaron, recuerda haber perseguido el auto del padre pidiéndole que no se vaya. Entonces tiene mucho sentido pensar en esto de no querer estar solo jamás, y la única forma, quizás él reconoce a su amigo imaginario como imaginario, no sabemos hasta dónde es consciente un esquizofrénico de su esquizofrenia, o hasta dónde llegan los límites de la esquizofrenia en este caso, pero esto de decir quiero comerme a mi amigo imaginario y ya cuando es grande, tenemos que recordar que su imaginario es mucho antes del ejército, en el caso real. Luego pasa este impasse donde se olvida de todo esto de querer comerse a alguien, le va a volver al ejército durante 10 años, y cuando sale de ahí vuelve a esto de no poder estar solo. A él le va muy bien en el ejército, tiene subordinados que lo reconocen, que, con los que trabaja, digamos, con los que no se siente solo. Cuando sale de ahí, luego de 10 años de esa situación en la que está bien, vuelve a la casa de la madre todavía está enferma, es una casa gigante con 36 habitaciones donde vive solamente con la mamá, y la madre muere. Y acá Mace empieza a navegar por internet, buscar foros sobre canibalismo y querer dejar de estar solo. Me parece que viene por ese lado, lo de que se quiere incorporar al devorar a otro. Y vuelvo a lo mismo de antes, el querer taponar una falta. Creo que es eso. No sé si contesto o si era lo que te referías, Marini. De hecho, hola, qué lindo verte por acá. Y fíjense cómo lo que nos está comentando Facundo es querer tapar la falta, que sería lo opuesto de lo de Carlos Martínez, que es hacer aparecer la falta. Entonces, como aquí tenemos el lugar de la posible soportabilidad ante la falta,
o la insoportabilidad ante la falta. En un lado, a la hora de incorporarlo, es completarse, significa no soportar la falta, querer tapar la falta. Estamos en el lado de la completud. En el otro lado, hacer aparecer la falta implica no soportar la completud y tratar de ir de lo que sería esa completud, que sería como el delirio psicótico, a otra estructura distinta, como un mecanismo de defensa de caer ahí. Entonces, lo que yo creo que es importante también ver es que en todo momento la devoración implica una introyección del padre. A nivel de tótem y tabú, Freud lo planteó así. Yo comentaba en la inauguración cómo los rituales de los aztecas implicaban el devorar los cuerpos de otros y cómo a nivel místico y religioso existe la metáfora de comer el cuerpo, de beber la sangre para incorporarla. Incluso yo comentaba en algunos casos en la clínica, podemos escuchar varios analizantes cuando nos dicen que a la hora que comen el guiso que preparó, por ejemplo, su abuela, se están comiendo a la abuela. Fíjense ustedes, esto ocurre cuando alguien muere y de pronto haces la receta. Y tú ves, por ejemplo, en las fiestas, las navidades, yo he tenido varios pacientes llorando, emocionados, de que la madrina trajo el guiso que hacía la madre, y entonces decían, es que es como estar comiendo a mi madre. Se están comiendo un guiso que les recuerda metafóricamente a la madre. Es como cuando escuchamos música y recuerdas un tiempo pasado con alguien. Estamos en el plano de la metáfora. Pero en la psicosis no tenemos la metáfora. Entonces simplemente te lo comes. Porque lo amas, te lo comes, te lo devoras. Porque el amor en el límite, en el extremo, es la devoración. Es hacia donde te lleva, digamos así, el amor. Entonces, en el discurso, ustedes vean una madre con el hijo. Te amo tanto que quisiera comerte. Es lo que vemos en los cuentos infantiles con lo de Caperucita y el Lobo. Comerte. Muchos niños, en la clínica de niños, tienen esa pesadilla de ser devorados. Entonces, el amor en el extremo es la devoración. Pero en la psicosis no hay metáfora. Entonces, simplemente se pasa al acto. Yo recuerdo en los psiquiátricos, cuando se tienen pacientes que están internados, en algunos casos de devoración, en donde han asesinado y se han comido al ser querido. Y lo viven como un acto natural de amor. Lo quería tanto que lo incorporé. Así es de que, ¿qué se juega en la devoración? Hay algo del orden del amor que se juega en la devoración. Pero tenemos que visualizar qué clase de devoración, porque no toda devoración puntuaría hacia lo mismo. Yo les comentaba lo de la devoración de los guerreros. Se comen al enemigo para vigorizarse con su energía. Sobre todo si era un buen guerrero, te comes a ese guerrero y estás incorporando su bravura. Entonces hay que visualizar desde dónde está la devoración. Pero en muchas ocasiones, cuando esto apunta al amor, la devoración es como el extremo límite del amor, más allá del amor, que sería lo que ocurre con los creyentes y Cristo. Incorporan a Cristo porque hay un más allá del amor. Es una experiencia mística en donde incorporas al otro adentro de ti y sientes que está dentro de ti. Allí, sin la metáfora, ya estamos en el orden de la psicosis y es entonces en donde algunos sujetos asesinan y se comen
al ser querido, no en un acto criminal de maldad, sino en un acto de amor extremo. Carlos López en el chat dice: el pozole antiguamente era comer partes humanas del enemigo y el plato principal era dado al jefe. Los jíbaros se adueñan de las cabezas de los enemigos y se comen el resto. Las cabezas con algún procedimiento las hacen pequeñas para portarlas como amuleto. Pensaba en esto de que estamos yendo y viniendo entre lo que son perversión y psicosis, y tenemos dos casos muy extremos, y pensaba en este rasgo perverso, que esto forma parte del primer cártel sobre perversiones que vimos cuando vimos el texto de Joel Dohr. Cristina decía que el perverso goza de lo que sufre, pero no se angustia, busca angustiar al otro. Y pensaba en el caso de Brandes como perverso, ¿no es cierto? Buscar a alguien que se lo coma, literalmente, ¿no? Que lo carnee, que lo descuartice, pero principalmente en este acto sexual que le arranque el pene. Quizás, creo que logró muchas veces angustiar a un otro en estos encuentros fortuitos que tenía con gente, y de alguna forma quería llegar a ese extremo. Las parejas que encontraba no podían lograr eso, hasta que se encontró con, diciéndole lisa y llanamente, la horma de sus zapatos. Se encontró con alguien que sí deseaba hacerlo. Sin embargo, de hecho, Mace no logra arrancarle el pene con los dientes. Lo intenta, no puede, luego se lo corta con un cuchillo. Y quizás el llenar de esa cierta impotencia a Mace es en parte el goce de Brandes. De hecho, Mace dice en una entrevista que le hacen que no entiende la felicidad de Brandes al encontrarse en esa situación, al encontrarse en que le van a arrancar el pene, que va a morir desangrado, que va a sufrir. Goza de lo que sufre. Hay un displacer extremo ahí que es lo que busca. No sé, es algo que se me ocurrió ahora porque recordé que habíamos hecho un cuadrito con neurosis y perversiones en la primera clase del primer cartel que tuvimos. Y precisamente creo que lo que está puntuando Facundo es lo que nos lleva a la pregunta también de Varinia. ¿Por qué te haces devorar? Fíjense, aquí estamos en el campo de la pulsión. Yo encontré un texto que les voy a leer. Dice: dado que la actividad de la pulsión se expresa a través de la pulsión oral, esto implica hacerse chupar, hacerse devorar, aquello que vampiriza. Recuerden que Lacan habló del vampiro, habló de este acto del vampiro, que es precisamente hacerte chupar. Yo lo articulé en un texto en el sentido de cómo la madre se hace chupar del hijo que la estraga. Ya no aquí la madre estrago, que es la que estraga al hijo, sino la madre que se hace chupar por el hijo. Hoy en día, por ejemplo, tenemos muchos hijos que chupan a la madre, que chupan al padre. Lo que hemos articulado un poco en el libro de Millennial, los millennials que no se van de la casa de la madre, que están ahí vampirizando, que no acaban de separarse. Entonces, fíjense, eso que vampiriza es la pulsión oral. Lacan va un paso más allá
de lo que implica la pulsión oral, ubicando el punto de hacerse chupar en el punto de la angustia del lado del gran otro. Cuando el pecho nutricio se agota, cuando el pecho falta, se presenta el deseo del gran otro. Y entonces surge la pregunta, ¿qué me quiere? Detrás del objeto idealizado emerge un deseo insaciable y amenazador, que sería el cocodrilo con las fauces abiertas. ¿Qué me quiere el gran otro? Devorar. Entonces, fíjense, en el seminario 4, que es el de la relación del objeto, Lacan nos habla de este deseo insaciable que subsiste en la madre por el hecho de que quiere al niño en el lugar del falo, pero no le alcanza a colmar la falta. Y entonces habrá una voracidad materna que persigue a este hijo. Entonces aquí es un poco lo que estamos hablando sobre lo que implica el vampirismo. Ya a la hora de visualizar si tú te haces chupar o si el otro es el que se hace chupar, allí es en donde tenemos el lugar del activo y del pasivo. Yo he tenido pacientes, por ejemplo, alcohólicos, que me dicen, mi mujer me chupa, me agobia, me pide, me exige, y la única manera que yo tengo de soportar la exigencia es chupar. Entonces, el sujeto va al alcohol y chupa para luego hacerse chupar. Esto es lo que yo creo que en la clínica tenemos que ver. El que come, la compulsión a la comida. Fíjense cómo cuando un sujeto entra en angustia, viene la pulsión oral, en forma de comer, en forma de beber. Hay algo que se mete en el cuerpo, lo introyectas, y generalmente es el tabaco, la comida, el alcohol, las drogas, algo del orden de lo oral, la oralidad. Es como recurrir al pecho que te falta, como para completarte allí en ese lugar del niño, del bebé con la madre, fusionado, y que no haya angustia. Entonces surge la angustia, el agobio, algo que no comprendes por qué te angustia, por qué te agobia, y sin pensarlo, porque no hay un recorrido analítico del sujeto, entonces no lo piensa, surge la pulsión y va directamente al objeto droga, al objeto alcohol, a la pulsión oral, para metértelo en el cuerpo, porque estás sintiendo que otro va a venir y te va a chupar a ti, te va a comer a ti, te va a devorar a ti. Entonces es como si tú cogieras, ¿cómo te diré? Como fuerza para que luego el otro te coma. Es como un equilibrio. Por eso es muy importante ver el momento de la crisis de angustia. Yo trato de detectarlo en la clínica. Y entonces me fui al bar. Y entonces empecé a beber. Me vacié la copa de whisky. O me salí a la calle, no pude más, me salí a la calle a fumar un cigarro. Ese es el momento. ¿Qué pasó? Ahí, reculemos. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Y entonces la escena, llega la escena. Y la escena generalmente es exigencia. Hay una exigencia de alguien. El hijo, la madre, la pareja, algo. El gran otro. El gran otro hace entrada. Puede juzgar, puede criticar, puede maltratar, puede insultar, puede rechazar, y allí aparece esto.
esta angustia y la pulsión oral. Entonces, fíjense, ahí tenemos lo que estaba diciendo Facundo sobre la angustia del otro. En la perversión, el sujeto perverso la quiere provocar. En la neurosis, el sujeto neurótico se agobia al mirar que el otro te quiere provocar la angustia. Pero el neurótico ahí anda coqueteando, coquetea, por eso mucho neurótico ahí está en el campo perverso. Pero el psicótico como su discurso, como bien lo comentaba Facundo, el lenguaje lo habita desde otro lugar. Entonces no lo vive igual, no tiene este lugar que tiene tanto el neurótico como el psicótico de vínculo con lo simbólico. Entonces el psicótico va a tener otra manera de vivirlo, diferente. Por eso dicen que los psicóticos te van arrastrando a su locura. Tener un psicótico en la familia es complicado, porque te va arrastrando a su locura, porque tiene otra manera de relacionarse con lo simbólico. Entonces, por más que trates de razonar con el psicótico, no hay manera, porque tiene otra posición. Hay que tratarlo desde otro lugar. Es como lo que ocurre en la clínica. Si te toca un neurótico, hay una manera de posicionarte como analista. Pero si es un psicótico, hay otra. No es la misma. Porque no funciona igual. Y yo creo que esto nos da la pauta un poco de lo que implica la posición del psicoanalista en una estructura y en otra. Creo que hayan escrito algo. A ver, o ya lo leímos. Ya, ¿verdad? Es lo de Carlos López. Sí. Pensaba justamente esto que decías, y que no lo pensé al momento de elegir la película, en realidad. Pero pensaba que cuando vimos todo lo de perversiones de Joel Doe, claro, estábamos haciendo contraposición constantemente con la neurosis. Trabajamos neurosis y perversión. De repente, cuando llegamos a masoquismo, y esto lo leo porque lo tengo notado, opera con una voz media reflexiva. Es un sadismo que se vuelve hacia el propio cuerpo. Por ejemplo, la traducción real del texto, pega en un niño, es un niño se hace pegar. Es activo y pasivo al mismo tiempo. Hace que otro ejecute la acción sobre sí, ¿no? Pasa esto. Brandes quiere que alguien ejecute la acción sobre sí. Dice comeme, y es un perverso. Y este comeme debe angustiar al otro. Ahora, Niles no es un neurótico que se va a angustiar. Va a hacer lo que le piden, porque lo que le piden para él es literal. Entonces lo va a comer al otro. Ese es el donde yo piso el palito acá y digo, Mace duda al momento de matarlo. Ahí está el quiebre en Mace, que vos decís, está del lado de la psicosis totalmente, o sea, él va y lo mata y todo, pero esa pequeña duda que tiene el momento donde dice, sí, yo quiero hacer algo en parte de mí todo, pero no estaba preparado para el momento de matarlo. Ese es donde a mí me cuesta mucho definir si decimos, bueno, lo ponemos del lado de la psicosis o también en algún tipo de perversión. Mace no estaba preparado para hacer este paso hacia la psicosis y sin embargo lo hace, lo logra, ¿no es cierto? El que no logra su cometido, si se quiere, es Brandes. Mace no se angustia, pasa por ese momento, pero no se angustia. Y es súper interesante pensar este otro tipo de relaciones, porque siempre lo pensamos del lado de la contraposición con las neurosis. ¿Y qué pasa con estas estructuras que son tanto más complejas? Porque si, como cuando hablábamos de perversiones, recuerdo
que Cristina decía, hay que tener mucho cuidado al momento de identificar si estamos tratando con un perverso. Es muy difícil y hay que tener mucho cuidado. Ahora, siempre lo último, lo que dejamos para último es la psicosis. ¿Qué le pasa al perverso con el psicótico y viceversa? Porque como que todos nos reconocemos medios neuróticos, no más obsesivos, más histéricos, pero todos estamos medios neuróticos, es como nos pensamos, lo que pensamos como normalidad, si se quiere. Y con las otras estructuras, ¿qué hacemos? Ese planteo me parece súper interesante. La psicosis, bueno, yo creo que después de haber visto neurosis y luego de haber visto perversiones, todos queremos llegar a la psicosis y bueno, nos encontramos con un montón de puntos que sí, hay que seguir viendo y hay que seguir discutiendo y hay que seguir charlando y ver si esto de que se encuentre un perverso con un psicótico no es más o menos que se encuentre un histérico con un obsesivo, ¿no? Hasta dónde se complementan y hasta dónde no. Sí, súper importante, porque fíjense, es como lo que decimos, un poco de chiste, de cuidado con lo que deseas. Porque si tú, por ejemplo, le dices a tu pareja, la que sea, a la hora del acto sexual, yo quiero el sexo un poco más fuerte, por ejemplo, ¿no? Entonces, tira de mí o ahórcame o haz este tipo como de cosas un poco más hard. Y tú de alguna manera estás esperando que el otro tenga un límite. Es como, bueno, yo te pido por ejemplo, que me ates, átame, y yo te pido que me ates, pero luego me desatas. Es decir, hay como, vamos a jugar a este fantasma sádico, a este sexo fuerte, pero como que estás pensando que este otro, la pareja, va a tener un límite. Pero ¿qué pasa si de pronto te encuentras con un otro que no tiene límite? Entonces de pronto es así como la sorpresa, ¿no? Es como, cuidado con lo que estás deseando o con lo que estás pidiendo. O sea, tú estás asumiendo que desde el discurso del lenguaje el otro te está entendiendo, te comprende a nivel de lo simbólico lo que pides, como que el otro intuyera. Si tú le dices, por ejemplo, mátame, ámame hasta que me mates, es como que tú estás un poco bromeando, vamos a decir, como que ese mátame es medio, entiéndeme, pero ¿y si el otro está escuchando otra cosa? Esa es la cuestión. Y si el otro va allí más allá de lo que realmente pides, creo que ese es el peligro del que está justamente tratando de apuntar Facundo. ¿Hasta dónde pides y hasta dónde quieres que el otro llegue? ¿Dónde está el límite y quién lo pone? Yo lo veo, por ejemplo, sobre todo en la clínica de las adicciones. Cuando un sujeto está sobrio, quiere algo, pero cuando ese sujeto está ebrio, el deseo cambia, porque es reemplazado por la pulsión. Y entonces el consciente ya no es tan consciente. Hay algo del ello que se apodera del sujeto, algo de la oscuridad, algo de la pulsión sin filtro. Entonces un sujeto ebrio por alcohol, por drogas, va a tener un cierto deseo unido a la pulsión, donde hay más pulsión que deseo. Y entonces en ese momento puede pedir cosas que a nivel sobrio no pediría o no querría. Y ese es el conflicto en donde encontramos esta problemática. Entonces tú imagínate que en el momento en el que se está en ese campo inconsciente
llevado por alguna sustancia en el cuerpo, y entonces ves una mujer que de pronto, borracha o drogada, se hace, por ejemplo, grabar un video desnuda o comprometido, y así en ese estado le dice a la pareja que puede poner el vídeo en las redes sociales o que puede hacer con el vídeo lo que él quiera, y luego ya sobria mira la consecuencia de lo que ha ocurrido. Y es un problema tremendo. Entonces, eso es lo que creo que es hacia donde apuntamos, porque si tú, estando en un estado en donde no está la conciencia, le dices a esta persona que es tu pareja algo y hay amor, vamos a decirlo de esa manera, acuérdense que el amor es lo que hace que el goce condescienda al deseo. Entonces, tu pareja es posible que diga, bueno, está borracha, quiere que ahora la grabe, pero ya luego se le va a pasar y se va a calmar y va a decir que esto ya no lo quiere. Entonces puede ser que en ese momento esa pareja no haga lo que le pide la otra persona. Pone un límite. Pero ¿y si no lo pone? Eso es a donde estamos ahí. Y si no pone el límite y entonces hace lo que está pidiendo esa persona y después eso que hace no es lo que la persona quiere. Eso es, yo creo, un poco lo que podemos tratar de transmitirlo, que me parece más fácil a nivel de la clínica de las adicciones, porque es lo que nos permite ver el deseo desde la conciencia, que no es el mismo desde el campo inconsciente perturbado por alguna sustancia. Y es ese campo inconsciente perturbado por alguna sustancia que nos hace ir hacia el encuentro del campo perverso, de parejas perversas o psicóticas, que van a no poner límites, sino que van a ir más allá, que van a cruzar la línea, que van a transgredir. Y ahorita estamos hablando de un video sexual, pero podemos hablar de violaciones, de asesinatos y de todo lo que implica la pulsión de muerte. Digamos, el goce desde la cama. Pensaba en esto que decías respecto de hasta dónde se va con la pulsión de muerte y el hecho de que nosotros vemos a Maves en la película como un psicótico, ¿no es cierto? Nosotros lo vemos desde el principio como un psicótico con esto de la esquizofrenia y su amigo imaginario, que de repente no es solamente una etapa de un niño solo, sino que él llega a identificar ese amigo imaginario con el resto de los amigos, ¿no? Y luego ya grave, ¿no? Pero pensaba en la diferencia entre un psicótico que ha estado inventando, si se quiere, esta estructura desde siempre, a lo que pasa en el imperio de los sentidos, con esta mujer a la que hay una cadena significante, una cadena simbólica que se le destruye en un brote psicótico. O sea, esta película termina, Maves tiene su pequeña duda, luego cocina, es más, Maves agarra y se prepara, hace todo, no sé si un ritual decirle, pero pone su mejor vajilla, su mejor vino, lo cocina y todo, y lo devora, que era su deseo más allá de la duda sobre matar. Y luego lo descubren porque empieza a publicar en el foro: se me está acabando la carne, necesito más, ¿no? Esto es un psicótico, como nosotros lo veríamos de entrada, como lo vimos de entrada en la película. Ahora, en el imperio de los sentidos es diferente. Hay un pasaje al acto asesino mucho más grave, mucho más explícito, con mucho más trabajo sobre el sujeto, que sería la mujer, ¿no? Y que de repente hay una cadena significante que se destruye. Hay un momento en que lo simbólico se concluye y la cadena significante se destruye completamente, y ella queda con el pene de su pareja a mano
y delirando, literalmente delirando. Eso ya es intratable, digamos, un brote psicótico. Está muy bueno también ver estas como pequeñas diferencias entre, o sea, ¿qué lleva a un brote psicótico en realidad? Cosa que no le pasó a Mace y podría haberle pasado tranquilamente ante este Brandes que intenta angustiarlo constantemente, ¿cierto? Quizás hubiera sido diferente y si se quiere acá salió ganando Mace dentro de su psicosis y perdió Brandes. Si hubiera ganado Brandes, a Mace le hubiera dado un brote psicótico, ¿cierto? Sé que está mal contraponer así, pero se me hace como muy gráfico, se me hace extremadamente gráfico. Y plantear también allí la diferencia, por ejemplo, con Aníbal Lecter. Fíjate cómo el asesino de Aníbal, el personaje, tiene otra razón por la que mata. Entonces allí tenemos una hermana que fue comida, ahí tenemos el acto del canibalismo de aquellos hombres que comen a la hermana y cómo el que se coman a la hermana produce en Aníbal un algo, una ira, y lo convierte en un caníbal que va a asesinar por causas muy distintas. Entonces no estamos allí en el campo de la psicosis, en el personaje de Aníbal Lecter, que es el campo que estamos tratando en este momento con este personaje alemán de la vida real. Aquí tenemos otras causas diferentes. Es para destacar que Mace al principio se le hicieron 2 juicios y el primero, no sé si a los 4 o a los 6 años solamente le habían dado de prisión, porque como no se lo podía juzgar, y más que nada no solamente porque no estuviera, porque no se pudiera juzgar a un caníbal, digamos, sino por el hecho de que Brandes se había ofrecido y está todo grabado y él quería que lo mataran. De hecho, se trata inclusive como un caso de eutanasia, si se quiere. ¿No es cierto? Este hombre quería morir y Mace lo ayudó más allá del acto caníbal. Hay otra cosa también que vos decías respecto al Hannibal Lecter, si vamos a hablar de otra película, ¿no es cierto? Él está del lado de la perversión y estuvo muy al límite de la psicosis porque él empieza como una venganza perversa sobre quienes mataron y se comieron a su hermanita. Pero, si no me equivoco, yo del primero leí el libro y la película, no sé en cuál de los dos, que es El Origen, él se entera, llegando al final, de que a él le dieron sopa de su hermanita. Que él también consumió de alguna forma a su hermanita. Y esto hubiera podido generar un brote psicótico, lo cual desencadena todo el resto de las películas, desencadena lo que pasa en El silencio de los inocentes después, ¿no? O El silencio de los corderos, ya no olvido. Pero... Sí, eso fue lo que le desencadena el problema, que él en algún momento dado se da cuenta que él también la comió, que se la hicieron comer esos hombres. Sí, sí, sí. Engañándolo. Pero claro, se da cuenta de haber pasado al acto él también de alguna forma. Pero por un engaño, que él no estaba consciente de ello. Creo que por este motivo Hannibal Lecter, el personaje, luego sigue matando y consumiendo, porque todo había empezado con una simple venganza. Mato a estas personas, sí consumo su carne por el hecho de la venganza, de haber matado a mi hermanita, pero eso no se termina y él se convierte en un asesino y en un caníbal, ¿no es cierto? Creo que esto es lo psicótico en el personaje, pero desencadenado a partir de ese hacer consciente, el pasaje al acto, que él no lo consideraba en su venganza, pero sí de repente lo considera por su hermanita. Bueno, pues estamos llegando al final de nuestra tarde de Pensar el Cine. Si hay alguien que quiera hablar alguna cosa más, con mucho gusto
Carlos, ¿quieres comentar alguna cosa o alguien más quiere comentar algo? Bueno, nada más agradecer la elección de la película. Es muy muy buena, muy atinada y aporta mucho al tema del psicoanálisis, ¿no? Es un tema que es tan interesante y bueno, yo en lo particular no lo conocía así muy bien y pues como que ayuda mucho, ¿no? A conocer más, profundizar el tema, y las películas pues son muy propias para esto a veces, ¿no? Muchísimas gracias a ti, querido Carlos, por estar allí, por difundir nuestros eventos. Muchísimas gracias. Bueno, pues si alguien más quiere comentar alguna cosita, y si no, pues entonces le voy a dar la palabra a Facundo para que nos cierre nuestra tertulia. Recordarles también que ya iniciamos nuestro mes de enero con varias actividades. Vamos a tener la siguiente reunión de cine, que va a ser con una película coreana muy interesante que se llama Madeo y que significa madre, mother. Yo les pasé ya el enlace, espero que la hayan visto en las vacaciones, y si no, no pasa nada porque yo se las vuelvo a pasar, me la piden por ahí si no la tienen. Esta es una película que fíjese que la pedí porque me la hizo ver un cineasta. Entonces me dijo, fíjate que esta es una película que no se ve mucho porque es una película coreana. Déjenme ver nada más qué fecha la tenemos, a ver si lo tengo a la mano. A ver en dónde lo tengo. En la newsletter lo debo tener. Aquí está. La tenemos el 18, 20, el 28. El 28 de enero, que va a ser sábado, así que en 15 días vamos a tener la de Madeo. Entonces, esta película, yo les mandé el enlace en el equipo de Late y algunas personas que me lo pidieron. Y si no la tienen, me lo dicen en los WhatsApps privados para que se las vuelva a mandar, porque merece la pena que la vean. Va a ser la relación de una madre con el hijo y todo lo que va a implicar, digamos, es muy fuerte, pero es muy buena película. Entonces, no se ve mucho porque no es una película norteamericana. Vamos a introducirnos en la cultura oriental. A veces es como muy fuerte lo que transmiten los orientales, como ya lo han visto con lo del imperio de los sentidos. De pronto es como muy descarnado, porque probablemente es como otra cultura y como que se ve desde otros lados. Entonces creo que vamos a poder ver la relación de la madre con el hijo, en este caso es un hijo varón, y visualizar allí lo que se juega. Es muy, muy intensa. Así que bueno, pues yo les mandaré el enlace por si no la han visto y nos vemos en 15 días. Y le paso la palabra a Facundo para que nos clausure. Adelante. Bueno, la verdad estoy súper contento de empezar a pensar el cine con esta película. Tenía muchas ganas de traerla. Como ya saben, yo pensaba hacerlo en agosto del año pasado, lamentablemente no pude. Pero estoy muy contento de que esté inaugurando este ciclo 2023. Por otro lado, como soy medio fan del tema psicosis, les voy a recomendar otra película que trata el caso de esquizofrenia. Es esta película, ahí se ve, se llama Entre vivos y muertos. A modo de resumen, es un muchacho esquizofrénico que vive en una casa muy grande con su madre, que está postrada en una cama, y su padre. El padre sale para ir a buscar una enfermera porque él se tiene que ir para dejarla cuidando a la madre, y el chico, tratando de probar a su papá que es un adulto responsable, no deja entrar a la enfermera y pretende cuidar a la madre en su estado esquizofrénico. Está catalogada como una película de terror, pero no porque haya nada sobrenatural, sino porque realmente es de terror la situación, y igual que El caníbal de Rotemburgo, tuvo una mención especial del jurado de Sitges, España. Así que si más o menos
les gustó El Caníbal de Rotemburgo, ven este les gusta, bueno, entran en el Festival de Sitges y nos ponemos a ver las películas de ahí porque tienen este ojo para premiar. Después mando una fotito ahí al grupo para que puedan ver la película, seguirla. Y fíjate, Facundo, cómo volvemos a tener una madre enferma, postrada en la cama, adentro de una casa, y el niño allí, al estilo otra vez de Norman Bates, al estilo otra vez de este personaje que estamos viendo ahora, ¿cómo se llama este hombre? Armin Mavers, que es exactamente lo mismo, fíjate, la madre enferma, el hijo cuidando a la madre deprimida, la madre postrada en la cama, es como la madre en falta, la madre melancólica, y el hijo cuidándola, y la psicosis ahí. Qué interesante, ¿verdad? Sí, me acuerdo cuando elegí El Caníbal, estaba entre las dos y elegí El Caníbal porque era un caso real, digamos. Simplemente por eso, pero es una muy buena película también. En fin, me alegro que hayan compartido con nosotros este espacio, que hayan podido participar, me realegro de verlos. La verdad que es un espacio que disfruto mucho, de estar esperando, así que el 28 nos vemos. Nos vemos el 28 para tratar de otra especie de psicosis entre la relación de una madre y un hijo, donde vamos a tener también estas imposibilidades de salir de estas madres devoradoras, entrometidas y que están allí metidas en la vida de sus hijos y que no los dejan libres. Muchísimas gracias a todos por conectarse y bueno, pues nos vemos muy pronto. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias, querido Facundo. Gracias, nos vemos.